Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Vamos a estar cubriendo en este momento el capítulo 40. Este capítulo en cierta forma es parecido en su expresión a otro libro de la Biblia. Es un capítulo en donde Dios hace expresiones bien marcadas de su grandeza y de la insignificancia que tienen los hombres. Esto es bien parecido a como Dios habló en el libro de Job, cuando Dios empezó a hablar de su grandeza, de su poderío, de su dominio, y se comparaba con el hombre, que era menos que nada. Asimismo, hacía esa comparación. En este capítulo Dios hace algo bien parecido. Así que vamos a comenzar. Le he puesto como título a este capítulo: Jehová revela su plan y expresa lo que hay en su corazón, porque también es un capítulo glorioso donde Dios revela muchas cosas que acontecerán. Vamos a comenzar con el verso primero. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí Dios comienza este capítulo dando un consuelo, unas palabras de aliento a su pueblo, porque Él ha estado juzgando a su pueblo de una forma bien intensa, pero no intensa porque Él quería, sino intensa porque así de grande era el pecado en el pueblo. Y de la misma forma, Dios tenía que intervenir. Pues Dios interviene siempre en justicia, haciendo un balance de todas las cosas. Y según la grandeza del pecado, asimismo será el juicio. Dios hacía juicios para hacer que su pueblo reaccionara. Asimismo, al igual que contra todos los pueblos, el juicio que Dios hacía siempre tenía un propósito cuando había un remanente, para que ese remanente reaccionara. El comentario que le tengo al verso 1 es: Dios, después de todos los juicios que ha hecho, abre su corazón y expresa su consuelo. El verso 2 dice como sigue: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, Dios había juzgado, Dios había hecho juicio doble, intenso, por la gran cantidad de pecados que tenía su pueblo. Pero aquí en las palabras de consuelo que está trayendo, está diciendo que ya su tiempo ha sido cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Y por qué dice que su pecado es perdonado? Porque Dios va a estar haciendo unas cosas. Y cuando Dios dice, y se los adelanto desde ahora para que lo conozcan, que aunque se mencionen versos adicionales, hay que empezar a decir qué es lo que está diciendo este verso. Cuando dice que su pecado es perdonado, es que lo que el enemigo le había robado a Adán, que era la salvación, la presencia continua delante de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron lo que tenían, perdieron la santidad, la pureza, y el pecado entró en ellos. Y donde hay pecado hay perdición. Por eso aquí dice que su pecado es perdonado, y es porque Jesucristo recuperó lo que Adán y Eva habían perdido cuando pecaron. Jesucristo lo recuperó. Vamos a leer completo el verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Y aquí es que Dios habla de corazón a corazón. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Dios castiga y azota al hijo que ama, pero siempre su propósito es uno bueno y conducente a un gran, exitoso final. El verso 3 dice como sigue. Miren cómo comienza a decir: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Calzada es un camino. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Quise buscar el original, cómo se expresa el original en hebreo, porque como que vi que faltaba algo en esta traducción que tenemos. Y esta traducción dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando leí calzada en la soledad a nuestro Dios, como que percibí que se había perdido algo. Vamos a ver cómo dice el original. El original dice: preparad camino de Jehová. No dice preparad camino a Jehová. Es muy distinto. Preparad camino de Jehová es lo que Dios va a establecer, lo que Dios va a traer. No es el camino a Jehová, es camino de Jehová, que Él mismo lo trae, Él mismo lo forma, Él mismo lo crea. No es que le van a preparar un camino a Jehová, es un camino de Jehová. Muy distinto, muy distinto. No es prepararle un camino a Jehová, exactamente, es un camino de Jehová, porque Él lo ha establecido. Y más importante, el final de este verso, cuando dice: enderezad en el desierto calzada para nuestro Dios. Que aunque no es que el verso original que estamos estudiando está exactamente mal, es que el original lo expresa un poco mejor, porque soledad no me cuadraba. Y lo que quiere decir es: enderezad en el desierto calzada para nuestro Dios. En un lugar desierto, en donde no hay cosas con valores, en donde no hay sentido de nada, preparad calzada para Jehová. Bueno, por lo menos trajimos el original, cada cual pues lo evalúa como mejor lo entienda. Aquí Dios comienza a hablar de todo lo que restaurará con Jesús, comenzando los trabajos con Juan el Bautista. Verso 4 dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Aquí hay una expresión que Dios intercala en sus expresiones asuntos de diferentes tiempos, y en otro lugar en la Biblia, en Apocalipsis y en otros lugares, en los profetas menores, se observa una expresión como esta, en donde dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esto es muy parecido, y entiendo que representa lo mismo, a cuando va a haber una transformación de la superficie de la tierra durante la gran tribulación y en los momentos de la segunda venida de Cristo. Que especialmente en la segunda venida de Cristo va a haber unos movimientos en la tierra, en los diferentes niveles de la superficie, y van a haber unos montes que se allanarán y se formarán valles. Incluso se habla de una formación de aguas en este de Jerusalén. Leo el comentario que dice: expresión que representa la obra que Dios hará en el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra, y también lo que Dios posteriormente hará físicamente sobre toda la tierra. Así que esto representa también la obra de Jesucristo. Esa expresión cuando dice todo valle
sea alzado y bájese todo monte, esa expresión de rearreglar las cosas, también representa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 5 dice como sigue: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Todo ojo le verá. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es, la gloria postrera será mayor que la primera. Todo esto comienza en la dispensación de la gracia con el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y culminando en el final de la dispensación de la gracia con el regreso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida con todos sus santos en gloria. Eso que decía ahí cuando se expresaba: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que la gloria postrera será mayor que la primera, y esa gloria de Jehová que representa ahí en el verso 5 se refiere al comienzo de la manifestación del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, como habíamos dicho, con su máxima culminación en la segunda venida de Cristo, y eso continuará después en las diferentes formas en que Dios también se manifestará en su reino eterno. Verso 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Aquí Dios empieza a expresar la diferencia que existe entre Él y los hombres. Aquí está diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir en una voz alta y fuerte? Y Dios dice que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, por un tiempo corto. Aquí los comentarios que tengo al principio del verso es: Dios expresa la realidad de quién es Él y quiénes son los hombres. Y al final, el hombre es como la hierba, como una flor pasajera, de corta duración. El verso 7 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Aquí Dios nos compara con la hierba y nos dice que somos hierba nosotros. Y es verdad, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Ciertamente como hierba. No es que somos hierba, es que somos como la hierba. Así es, así somos nosotros, como la hierba. El verso 8 dice: secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que Dios es eterno, Dios no se cansa, no se marchita, no se debilita, no dice: ay, ya me cansé. No, Dios es eterno y todopoderoso. Los hombres somos los que somos perecederos, mas Dios y su palabra es eterna. El verso 9 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios
vuestro. Dios siempre anunciándose, Dios siempre presentándose, Dios siempre diciendo, aquí estoy, pueblo mío, obedézcanme, aquí estoy yo. Bueno, mire cómo dice el verso nuevamente, porque se expresa siempre con un simbolismo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, para que tu palabra se escuche bien. Levanta fuertemente tu voz para que todos te oigan. Y dice anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Las ciudades de Judá representan a todos los pueblos, porque aquí en lo que se está expresando, que es en la obra de Jesucristo, en el bautismo del Espíritu Santo, ahora los gentiles entran a formar parte. Di a las ciudades de Judá, y somos ciudades: Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Honduras, Panamá, todos los lugares, en Europa, en América Latina, en África, en América del Norte, América Central, en Asia. Todos son ciudades de Judá. Y son ciudades de Judá porque allí en todo lugar hay un remanente fiel que Dios tiene. Uno que otro, un puñadito que otro puñadito. Ahí Dios tiene gente también, eso yo se los aseguro, porque Dios se mueve por todos lados. Sión, Jerusalén representan el centro de lo divino de Dios entre los hombres. Por eso menciona a Sión y a Jerusalén. Como habíamos dicho, a todos los gentiles y a el pueblo de Dios, Israel, los está cubriendo en este verso 9. El verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y aquí cuando dice su paga delante de su rostro es con autoridad, con dominio, con firmeza, como Dios mismo presentándose. Aquí estoy yo otorgando recompensa a todos, al que le toque lo que le toque. Dios se muestra como el Todopoderoso que viene a reinar y quien repartirá a cada cual lo que le corresponde, y lo hace con firmeza. El verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El verso anterior y este verso número 11 describen el ministerio de Jesucristo. Y este es el comienzo de la restauración, del cambio de todas las cosas. Tu pecado ha sido perdonado, decía al principio este capítulo, porque Jesús en su ministerio, en la consumación de su ministerio, recuperó lo que Adán y Eva habían perdido. Por eso lo menciona de esta forma. Los versos 10 y 11 describen lo que comenzará con el ministerio de Jesucristo, continuando hasta la máxima consumación, la restauración que Dios hará en su reino eterno. El verso 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y sus pesas, y con pesas los collados? Fíjense en la comparación que Dios hace, que midió las aguas con el hueco de su mano. Esto representa la grandeza de Dios. Y ustedes saben, usted se para a mirar el océano y no ve el final, ¿verdad?
Pero aquí Dios está diciendo, Él midió las aguas en el hueco de su mano. Como quien dice, yo soy grande. Lo que ustedes ven no es lo grande. Lo que ustedes ven es lo perecedero. Yo soy grande. Yo soy todopoderoso. Y hace otra expresión en donde dice que midió los cielos con su palmo, con su mano, y que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínese que usted con 3 dedos, usted junte 3 dedos, junte 3 dedos. Imagínese que ahí usted coge toda la tierra. Bueno, un poquito difícil, pero Dios dice, yo soy grande. Y con 3 dedos, comparando la pequeñez de la tierra con la grandeza de Él, lo compara que Él puede cogerlo con 3 dedos, todo eso. Así que es una medida de comparación de grandeza de Dios, comparándose con todo lo que hay en la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Los collados son colinas, son lomas, son montes. Todo esto es una comparación de grandeza entre Dios y lo creado. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pudo enseñarme? ¿Quién pudo decirme cómo hacer las cosas? ¿Qué hombre puede aconsejar a Dios? ¿Qué hombre puede corregir a Dios? ¿Qué hombre le puede dar consejo a Dios? Imposible. Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién Dios le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién pudo enseñarle a Dios lo que es ser prudente? ¿Quién puede orientar a Dios? Nadie puede orientar a Dios. El verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Aquí miren, esta comparación me gusta mucho también. Una gota de agua. Imagínense el océano, que usted lo ha visto. El océano, el mar, por lo menos de alguna forma u otra lo ha visto. O un lago, o un río. Coja usted una gota de ese cuerpo de agua. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y que la gota de agua que cae del cubo es una gota que el cubo sigue por ahí a su propósito, a llevar el agua donde tiene que llevarla. Pues esa gotita de agua que se cayó, Dios se compara Él con las naciones que son como una gota de agua, insignificante, sin grandeza. Y como menudo polvo, en las balanzas le son estimadas. Ese polvo que se acumula sobre la balanza, ¿la limpian cada vez que van a pesar algo? No, ese polvo se queda ahí. Así son las naciones, así son los hombres comparados con la grandeza de Dios. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bueno, aquí en un momento dado que Dios dice en este verso 15, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios lo va a hacer en un momento dado. En la gran tribulación va a ocurrir. Toda isla desaparecerá. Va a haber transformación sobre el globo terráqueo. No se asuste, hay gente que se asusta y empiezan a decir, pero es que eso da miedo, eso no se puede hablar. Pero si Dios lo está hablando, la Biblia lo enseña. Entonces a veces decimos, el pueblo de Dios cuando salía de Egipto, tanto que pelearon contra Moisés, pero caminaron, peleaban y caminaban. Nosotros no estamos caminando porque bien poco se enseña de las profecías de estos tiempos del fin. Pero criticamos al pueblo de Dios, que Dios le anunció que los iba a sacar de Egipto. Y ellos, a traspiés, salieron. Y nosotros somos anunciados de los juicios en la gran tribulación y ni siquiera lo estamos enseñando
como deberíamos. Voy a volver a leer el verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Esto ocurrirá en la gran tribulación. Prácticamente todo fuera de Jehová es nada. Otra comparación en el verso 16, ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano era un territorio de inmensos árboles, un bosque bien denso. Y dice, ni el Líbano bastará para el fuego. O sea, el Líbano se quema en cuestión de nada con respecto a mi grandeza. Ni todos sus animales para el sacrificio, ni todos los animales que se puedan encontrar son suficientes para ofrecerme sacrificio. Mi grandeza es grande, dice Jehová. Verso 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquí Dios lo dice bien directo. Como nada. Dice como nada. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación, porque es en su comparación, serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Cuando nos comparamos con Dios, cuando todas las naciones, cuando todos los hombres sobre la faz de la tierra se comparan con Dios, no somos nada. Óigalo bien claro, porque algunos dicen, nosotros cómo vamos a decir que nosotros no somos nada, nosotros somos grandes, somos poderosos. Bueno, lo bueno que tenemos es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque sin Dios nada somos. Sin Dios no valemos nada. Sin Dios somos menos que nada. Así que si nos gloriamos, gloriémonos en el Señor. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Sin Dios somos nada, sin Él no valemos nada. Tantos que se creen grandes, con tanto orgullo de grandeza se sienten cuando Dios pone algo en ellos. Son menos que nada sin Dios, dice el Señor. Verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Aquí de los versos al 18 al 20 se empieza a describir que el hombre puede hacer algo, en pregunta, ¿verdad? ¿Puede el hombre hacer algo que se compare con Dios? Esa es la expresión que tenemos en los versos del 18 al 20. ¿Puede algo que el hombre cree que se pueda comparar con Dios de alguna forma? Verso 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le tiende el oro y le funde cadenas de plata. Ese es el artífice que brega con su falso Dios, que lo cubren con oro y le ponen cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esto es lo que está Dios hablando de lo que los hombres hacen, comparándose con Dios. Los hombres en intento de hacerse un Dios, dioses falsos, imágenes. El verso 21 dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dios empezó a educar al hombre desde que lo puso en el huerto del Edén. Por eso dice, no sabéis, porque él podía preguntar, y ustedes no lo saben, ustedes no lo han oído. Nunca han dicho esto desde el principio, nunca han escuchado esto desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó.
O sea, Dios se encargó de enseñarle todo al hombre, pero el hombre se desvió y empezó a hacer falsos dioses, imágenes, para que representaran a un Dios que ellos querían tener. Dios desde el principio enseñó a los hombres. El que está sentado, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Imagínense a Dios sentado. Cuando dice sobre el círculo de la tierra, representa dominando todo el globo terráqueo. Y que los moradores de la tierra son como langostas. Estas son las langostas, que son los insectos parecidos a los saltamontes, que vuelan por millares y se desplazan en un día mientras vuelan, estamos hablando con luz de sol, pueden desplazarse hasta 100 millas y caen en un nuevo territorio bien forestado, un bosque intenso, y prácticamente en nada se comen esa vegetación. Así que nos compara con las langostas, los que destruimos, los que arrasamos con todo, los que destruimos la creación. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Esos insectos que usted los mira, que vuelan por millares de millones, y por millones, por decenas de millones. Eso depende de la cantidad que haya. Se han visto decenas de millones en regiones, devastando la vegetación. El verso 23 dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Imagínense a los presidentes, los gobernantes, los príncipes, los reyes. Él los convierte en nada, en cuestión de nada. En menos de un día los convierte en nada. En menos de un día, en cuestión de minutos, los destruye, los desacredita, los baja de nivel. En cuestión de nada, en cuanto a tiempo, los convierte en nada a los poderosos. Ese es nuestro Dios. Lo digo para que usted conozca la grandeza de Dios, para que no tema a los poderosos. Si usted tiene a Dios, no le tiene que temer a ningún poderoso, a ningún gobierno, a ningún poderoso, menos un insignificante impío por más poder que tenga. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Verso 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. En cuestión de nada, desaparecen, y el torbellino los lleva como hojarasca. Los saca del medio en cuestión de nada. Esa es la grandeza de nuestro Dios, el que nos defiende, el que siempre está con nosotros, el que tiene un poderoso ejército incontable que se cuenta por millares de millones, por millares de millones, por millares de millones. Un ejército incontable desde el punto de vista de nosotros y de los ángeles. Solo Dios los conoce uno a uno, al igual que a nosotros. ¿A qué pues seréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. ¿Quién se puede comparar conmigo? Dice Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dios no tiene comparación con nada, con nada, con nada, con nada, con nada. Dios no es comparable con nada. Su grandeza es incomparable. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Él cuenta todo lo que tiene, Él sabe todo lo que tiene, Él controla todo lo que tiene. Y la grandeza de Dios es incomparable e inimaginable. Usted no se la puede imaginar. Usted se imaginó algo, es mucho más. ¿Se imaginó usted mucho según su capacidad? No, Él es mucho más todavía. Usted cree que Dios es grande, Dios es más grande de lo que usted se cree. Dios es mucho más grande de lo que usted se cree. Lo que usted se cree, y yo también, lo que usted se cree es muy poco comparado con lo que verdaderamente Dios es. Por eso yo digo que nosotros no conocemos a Dios. Tenemos que seguir buscando cada día conocerle más y más. Verso 26 de nuevo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Imagínese a Dios sacando su ejército para defender a su pueblo. En un momento dado, leímos en este capítulo, prácticamente 2 capítulos atrás, el capítulo 38, mató en un rato a 185,000 soldados de Asiria, defendiendo a su pueblo. En un momentito, en una noche, cuando se levantaron al otro día, ¿qué es esto? Vámonos, 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 vámonos de aquí que nos matan también. Bueno, verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, y de mí Dios pasó juicio. Nuevamente el 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es como una queja, y cuando dice Jacob e Israel se refiere a los que están bien metidos con Dios y a los que están medios con Dios. Porque Jacob, antes de que Dios lo llamara Israel, él estaba como medio, pero cuando le cambió el nombre a Israel hubo una transformación en él. Así que aquí cubre estos dos grandes pueblos de Dios, que aunque es uno solo, hay uno que está bien metido con Dios y hay otros que están así como que a duras penas se van a salvar. Ay, Señor, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. O sea, Dios pasó mi juicio, no. Yo estoy tranquilito, yo estoy aquí escondido de Jehová. Bueno, 28. ¿Qué quiere decir ese 20 del verso 27? Como que quieren algunos que lo explique mejor. Está bien, yo entiendo que eso va a ocurrir. Cuando dice mi camino está escondido de Jehová, es que yo vivo como en la privacidad. Yo estoy aquí y Dios está por allá. Eso es a lo que se refiere, que nos creemos que es como si Dios no me está viendo, porque se nos olvidamos que Dios está mirándonos. Y cuando nos olvidamos que Dios está mirándonos, en mi camino está escondido de Jehová. Eso es a lo que se refiere ese verso, que es una queja, porque Dios dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Que mi camino está escondido de Jehová, que tu camino está escondido de mí. ¿Cómo va a estar escondido tu camino de mí si yo lo veo todo? Y que tú dices que Dios pasó mi juicio, ¿no? Tu juicio viene y tu recompensa viene. Te tocará lo que sembrares. Eso es lo que se refiere. Así como que percibí que quería alguien que explicara mejor ese verso 27 cuando esté viendo este video. Y creo no equivocarme. Le adelanto, estos videos no tienen tiempo. Esto es palabra de Dios. Esto tiene vida. Y la palabra de Dios es eterna. Y la enseñanza de la palabra de Dios es eterna. Cuando es correcta, es eterna. Si tiene errores, pues ya eso es otra cosa. Verso 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, no se fatiga, no desfallece, y su conocimiento es inalcanzable. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí las fuerzas no dependen de tu edad, no dependen de tu fortaleza física, no dependen exactamente de que tú te estés cuidando físicamente, que aunque eso es bueno, no depende de eso, no depende de tu agilidad física. Aquí dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y cuando dice los que esperan a Jehová, se refiere a los jóvenes también. Pero no excluye a los adultos, no excluye a ninguna población, no excluye ninguna edad, no excluye ninguna edad avanzada, no excluye a nadie. Por eso dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que quiere decir que los que esperan en Jehová, los que confían en Dios, los que han suplicado a Dios por fuerzas, por protección, por dirección, por revelación, Dios les va a contestar. Dios tiene promesa y sus promesas son verdad. Y Él cumple su palabra. Cuando usted esté orando, escuche esto bien, por favor. Escuche esto bien. Cuando usted esté orando, diga en la oración, por tu palabra pido esto. Por tu palabra ordeno sanidad. Tu palabra es verdad. Tú no mientes. Tú cumples tu palabra. Envío tu palabra. Reclamo por tu palabra en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, que nos libra y nos otorga todas tus promesas escritas en tu palabra, Padre, que tu palabra es eterna y es verdad, yo la declaro hecha. En el nombre de Jesús, Jesús lo hace. Amén. Fíjese cómo terminé. Vuelva y dele para atrás a esa expresión y miren cómo terminé. Dije, Jesús lo hace. Cuando usted incluye todo eso, y lógicamente la fe, o sea, no exprese esa palabra sin fe o dudando. Pero si Dios es veraz, si la palabra es veraz, si Dios cumple su palabra, ¿cómo usted puede mermar en la fe? Por lo tanto, cuando usted se fortalece en fe y reclama por la palabra y le dice, Padre, tu palabra es verdad, proclamo tu palabra, sean sanos, mis hijos sean salvos, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Abre puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Revélame, Padre, tu plan para mi vida en el nombre de Jesús. Guía mis pasos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad. Manténme fortalecido, manténme sano, manténme lleno de ti en el nombre de Jesús. Bautízame con Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad. Guíame, Señor, para cumplir contigo y hacer todo lo que tú quieras que yo haga en tu nombre, en tu reino, para honra y gloria tuya. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el hombre que teme a Jehová será engrandecido. Dios me les bendiga. Repita esa palabra como se la enseñé.
porque usted está enviando, no su palabra, no es usted el que está hablando, usted está permitiendo que el Espíritu Santo se exprese a través de sus labios, usted creyendo, porque Cristo nos envía como el Padre lo envió a Él. Cristo lo dijo, cosas mayores haremos nosotros como pueblo y seremos bautizados con el mismo bautismo que Él fue bautizado. Así que adelante, en el nombre del Señor, dele una oportunidad a Dios. Actúe de esa forma y usted mire lo que Dios va a hacer. Los reto en el nombre del Señor, no en mi nombre, los reto en el nombre del Señor. Los reto a que exprese la oración de la forma en que le enseñé y mire lo que Dios hará. Dios le bendiga.